Hoy es noticia. Martes 14 de abril y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia, una jornada marcada por las expectativas que hay frente a el proyecto de ley que va a presentar el gobierno, anunciarlo el día de mañana y del que vamos a comenzar a conversar a partir de ahora. Vamos a revisar todo lo que está marcando esta jornada de martes y lo hacemos en titulares. Intensas negociaciones previo a la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional. Esta tarde el presidente José Antonio Kast encabezará un cónclave oficialista en Cerro Castillo para socializar la llamada Ley Miscelánea. En el Congreso, en tanto, la oposición volvió a criticar la rebaja del impuesto corporativo y la calificó como un regalo para los grandes capitales. Cuestionamientos del oficialismo y de la oposición generó la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a la comisión del Senado que tramita la modernización de Carabineros. El presidente de la instancia, el UDI Javier Macaya, calificó la situación como lamentable. Pese a que había comprometido su presencia, el subsecretario Andrés Joanet tampoco llegó al encuentro. Aplazan la audiencia de revisión de medidas cautelares del único detenido por el triple crimen de la reina. El juez a cargo se inhabilitó tras reconocer un vínculo entre su madre y Trinidad Cruz Coque, esposa del imputado. El abogado de Jorge Ugalde, por su parte, negó las versiones que hablaban de la presencia de un medicamento específico en la sangre de los dos menores asesinados. Lentamente avanza el conteo de votos en Perú tras las elecciones de este domingo. Con el 78% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori continúa liderando con el 16,8% de las preferencias. Sin embargo, aún no hay claridad del segundo candidato que pasará junto a ella al balotaje. Y en el deporte, Universidad Católica ya está en Brasil. El equipo cruzado viajó esta jornada para enfrentar mañana al Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Coquimbo Unido, en tanto, se mide esta noche frente a Universitario de Perú por el mismo torneo. Bueno, y hay diversas y enormes expectativas respecto a la presentación de este plan de reconstrucción nacional que mañana en cadena nacional hará el presidente José Antonio Kast. Hay expectativas durante esta noche, hay una reunión importante en Cerro Castillo con el oficialismo y para conocer más detalles de toda esta discusión vamos a tomar contacto a esta hora con Ivo Goich, quien está en el Palacio de Gobierno. Hola Ivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, un poco más de 24 horas quedan para que el presidente de la República, José Antonio Kast, desde Cerro Castillo, lugar donde será grabada la cadena nacional, dando a conocer los principales lineamientos de este plan de reconstrucción nacional que tenía múltiples denominaciones. Depende del punto de vista de dónde se mire, desde la oposición o desde el oficialismo. Hay quienes dicen que incluso podría el presidente renombrarlo durante el día de mañana. A algunos les gusta mucho, sobre todo en el oficialismo, lo del plan de reactivación económica de nuestro país. Lo cierto es que este es un plan, Matilde, que tiene muchísimas elementos en su interior, tiene demasiadas aristas en su interior y que parte desde la base de un plan de reconstrucción a raíz de los incendios forestales que afectaron con fuerza a principios de este año las regiones del Ñuble y Biobío, y también con la deuda pendiente que existe tras el mega incendio en la región de Valparaíso y su proceso de reconstrucción. Desde ahí viene ese nombre, el de la reconstrucción nacional, para atender lo que era la crisis inmediata. Pero bajo el eslogan de un gobierno de emergencia, se decidió incorporar ahí distintas medidas, y es por eso que se denominó en un momento una ley
miscelánea con cerca de 40 medidas diferentes que atendían que la emergencia social, la emergencia económica en este escenario de estrechez fiscal, pero además hacerse cargo de los procesos de reconstrucción de las regiones antes mencionadas. Este fue un plan que se presentó, recordemos, desde Lirquén, la comuna de Lirquén, en la región del Biobío, encabezado por el presidente de la República, José Antonio Kast, y que en paralelo en la región de Valparaíso, ahí estaba, por ejemplo, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, a la vez, recuerdan esa imagen que se comunicaban entre ambos para dar inicio formal a la presentación de un plan ambicioso, de un plan que para la actual oposición es una reforma tributaria encubierta. Efectivamente es un plan económico estructural. Acá hay un cambio económico estructural, que es lo que propone finalmente el gobierno del presidente José Antonio Kast en este plan de reconstrucción nacional, y cuyas medidas y alcances serán dados a conocer por él mismo durante la jornada de mañana. Puede que cambien, han existido una infinidad de reuniones, Matilde, no solamente si nos enfocamos en lo que ha sido el día de ayer y el día de hoy, y lo que va a pasar mañana previo efectivamente al anuncio del presidente desde Cerro Castillo, sino que también ha existido un trabajo prelegislativo desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, desde el Ministerio del Interior también, con las distintas bancadas oficialistas, pero también con algunas de oposición, no con todas, eso sí, sino que se ha hecho hincapié y se ha tratado de trabajar con quienes piensan pueden convencer los votos que les faltarían, al menos en la Cámara de Diputados, para que este proceso avance hasta el Senado, donde efectivamente va a sufrir modificaciones. Este es un proyecto que se va a presentar de una forma, como todos los grandes proyectos, pero que evidentemente en su proceso legislativo va a sufrir algún tipo de cambios. Se le van a incorporar medidas que son acogidas de conversaciones y reuniones con los partidos oficialistas, con el Partido de la Gente, con el PPD, por ejemplo, con lo que pueda decir también el resto de la oposición, que se ha mostrado enfáticamente muy en contra de este plan. Ellos dicen que va en beneficio de las grandes riquezas de nuestro país, de las grandes empresas de nuestro país, y que en desmedro de la ciudadanía en general, de la clase media y de los más vulnerables, y es por eso que se prevé que va a ser un debate, Mati, legislativo intenso una vez que esto se presente ya la próxima semana en el Congreso. Las expectativas que existen acerca de lo que pueda decir mañana el presidente José Antonio Kast son grandes, y es por eso que las reuniones siguen y se siguen sucediendo en la región de Valparaíso. Tú lo decías muy bien, hoy por la noche va a haber una especie de cónclave con los diputados y diputadas oficialistas de Chile Vamos y también del Partido Republicano. Se invita a todos, a las bancadas completas de los diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano, para que, y no solamente a los que componen la Comisión de Hacienda, las comisiones donde algunos quieren puedan ingresar este proyecto de manera parcelada, para que se integren, conocer, darle a todos el conocimiento pleno de lo que va a ser el proyecto presentado por el presidente durante el día miércoles, y así también hacer un gesto importante y contar con el apoyo unánime del actual oficialismo. De hecho, el día de mañana también va a tener un desayuno con los representantes del Partido Nacional Libertario, y así ya sumar una base de votos importantes, al menos el presidente José Antonio Kast, para lo que va a ser la presentación de este proyecto, y de ahí en más cruzar, podríamos decir, las fronteras e ir a buscar los votos necesarios, donde el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia son vistos como los lugares, al menos, donde se podrían descolgar algunos y podrían darle los votos definitivos para la aprobación de este proyecto, al menos en la Cámara de Diputados. Vamos a entrar al fondo. Hemos conversado el día de ayer cuáles eran las principales materias en discusión, pero antes entremos en la discusión que se ha centrado durante la jornada del día de hoy. La posibilidad del gobierno de, que es lo que quieren, presentar esto como un todo, pero en las últimas horas han hecho un reconocimiento de que es difícil por el mismo proceso legislativo y por las aristas y los distintos elementos que tiene este plan de reconstrucción, quizás la posibilidad de que esto se pueda entrampar en el Congreso. Para el gobierno sería una buena fecha despachar esto antes del mes de septiembre, o antes de, en verdad,
de comenzar a discutir la próxima ley de presupuesto para que esta ley también tenga los financiamientos necesarios ya para el próximo año. Los más optimistas apuntan a eso. Hay quienes dicen que este va a ser un trabajo que se podría tomar prácticamente todo el año 2026 y en el caso de que se apruebe. Así que quiero que pasemos a escuchar las definiciones del día de hoy de José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia, quien ha dicho que esto es un proyecto fundamental para el devenir del Ejecutivo en los 4 años de administración del presidente José Antonio Kast. Ahí radica la importancia que tiene esto. Hace algunos días él nombraba que la reducción del impuesto corporativo a las empresas de un 27 a un 23% era el corazón finalmente de este proyecto, y ahí es donde muchos dicen se trata de una reforma tributaria encubierta, al menos desde la oposición. Quiero que pasemos a escuchar hace instantes solamente en el Congreso cuál es la percepción que tienen acerca de las reuniones que han tenido durante las últimas horas. Hemos tenido la oportunidad de informarles, hacer un esbozo de lo que va a ser el proyecto de ley sobre reconstrucción y desarrollo económico que va a presentar en las próximas horas el presidente de la República. Ellos han manifestado las aprensiones que tienen, particularmente en lo que dice relación con la disminución del impuesto de primera categoría y los efectos que eso pudiera tener. No se cierran a estudiarlo, pero naturalmente ellos nos han marcado muy sentidamente la situación de las pymes. Quedaron de entregarnos propuestas por escrito mañana y por supuesto que las vamos a estudiar, las vamos a analizar junto con el ministro de Hacienda. Obviamente vamos a ver los efectos que ello tiene, eventualmente los costos que pudiera tener. Estábamos, Matilde, al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien ha tenido un rol importante también en este proceso de negociación con las distintas bancadas en el Congreso, en lo que va a ser la previa de la sociabilización por parte del presidente de la República de este plan de reconstrucción. Vamos a ver si queda con ese mismo nombre también a partir del día de mañana, una vez que lo dé a conocer públicamente y conozcamos finalmente las medidas, más allá de las que hemos conocido, los ejes estructurales que tiene y cuáles han sido los principales nudos de debates en la previa solamente, porque todo esto se ha discutido en la previa, todo lo que hemos hablado durante las últimas semanas, a partir del día lunes, una vez que ingresa al Congreso, bueno, ahí vamos a ver su tramitación. Para dar contexto entonces a lo que sabemos de este plan, tiene 5 ejes, Matilde. Uno tiene que ver efectivamente con la reconstrucción física de las zonas afectadas por los incendios, con inyecciones de recursos directos para la construcción de viviendas para los más damnificados, fondos de emergencia también, una inyección de 400.000 millones solamente para eso. La reactivación económica es fundamental para este proyecto. Ahí hay inversión, o sea, incentivos a la inversión privada, subsidios también al empleo formal. Está el tema de la permisología, de que existan terminar con las trabas para la inversión de proyectos que se podrían materializar y ejecutar en nuestro país, y otros que podrían en el futuro también ser atractivos para poder desarrollar acá en Chile. El orden fiscal también es clave dentro de este plan y dentro de las medidas que tiene, la reconstrucción institucional y también la seguridad y orden público. A grandes rasgos, esos son los ejes que tiene este megaproyecto también, como se le ha denominado, y que va a presentar el Ejecutivo durante la próxima semana. Pero las principales medidas, quizás las más relevantes, sobre todo en materia económica, que es donde está el núcleo de la discusión hoy en día, tiene que ver con la reducción del impuesto corporativo de un 27 a un 23%. Extraoficialmente se ha conocido, siempre supimos que iba a ser gradual, que nunca iba a ser de una sola tanda esta reducción. Se ha conocido la fórmula que de acá al año 2030 se reduzcan de manera parcelada durante un año un 1,5, después otro 1,5 y al último año, el 2030, un 1% para que esté en regla en el caso de que esto se apruebe. Vamos a ver si se confirma finalmente y se hace real eso. También en otras medidas económicas importantes está la eliminación del IVA a viviendas nuevas, la eliminación o reducción de impuestos a capitales, incentivo a la repatriación de capitales y también la agilización
de permisos ambientales. Todo eso ha sido materia de análisis, ha sido materia de debate, sobre todo por parte de la oposición, desde donde han pedido que todos estos proyectos ingresen a las comisiones, particularmente que ven cada uno de estos temas y que no todo ingrese solamente por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pasemos a escuchar parte de las críticas que se han hecho por parte de la oposición, lo que solicitan, que este proyecto no se presente como un todo, sino que de manera parcelada y separada, y también las críticas que existen acerca de los montos de recaudación que van a ser menores en el caso de aprobar este proyecto. Escuchemos a los diputados Raúl Soto del PPD y también a César Valenzuela del Partido Socialista. Respecto del tema tributario, acá no solamente mantenemos la preocupación, sino que la preocupación ha aumentado. Le hemos insistido al ministro de que el gobierno evalúe hasta último minuto la posibilidad de separar y dividir el proyecto. Nosotros le transmitimos que por ahora sigue siendo línea roja para nosotros la rebaja del impuesto de primera categoría a la gran empresa y la reintegración tributaria, sobre todo porque el ministro nos ha manifestado que el proyecto hasta este momento viene sin compensación. Eso para nosotros evidentemente que hace doblemente difícil apoyar una medida como esa. Estamos presentes frente a una de las reformas tributarias más agresivas de la historia de Chile. Según nuestras proyecciones, Chile va a dejar de recaudar entre 4.300 y 4.800 millones de dólares. Y por esta razón hacemos un llamado al gobierno a escuchar a todos los sectores políticos, a no insistir en medidas que no recaudan, a no insistir en medidas que no generan crecimiento, a no insistir en medidas que lo único que buscan es resguardar el bolsillo de los más ricos a costa de los sectores medios y los más pobres. Ahí escuchábamos, Matilde, parte de las críticas desde la oposición. Lo que ustedes ven en imágenes es una de las salidas del Palacio de la Moneda, porque los ministros del Comité Político, incluso el mismo presidente de la República, José Antonio Kast, ya emprenden el rumbo a la región de Valparaíso para reunirse en Cerro Castillo hoy por la tarde con, yo te decía, los diputados y diputadas oficialistas de Chile Vamos y también del Partido Republicano. Parte de las críticas que se estaban haciendo hoy por parte de la oposición, de la izquierda, de la centroizquierda durante la jornada del día de hoy tiene que ver, Mati, con lo que dicen ellos, una reforma tributaria encubierta que propone medidas regresivas que favorece también a las grandes empresas, con las críticas que van dentro de la siguiente línea, que es una que, por ejemplo, que esta baja de impuestos propuesta no tiene una compensación fiscal, que hay un recorte indirecto a gastos sociales, algo que han negado acá desde el Ejecutivo, y también lo que tiene que ver con la gratuidad en educación, la limitación de la gratuidad universitaria y el refuerzo del cobro del CAE. Son dos temas distintos. Recordemos que el refuerzo del cobro del CAE ya se está ejecutando, eso fue anunciado, es parte de los planes para recaudar más por parte del Ejecutivo. Pero ojo con la limitación de la gratuidad universitaria, que ese puede ser uno de los puntos que estaba originalmente en el plan de reconstrucción, que podría sufrir algún tipo de modificación, no solo por presiones de la oposición, sino que también por presiones, Matilde, del mismo oficialismo, que consideran que eso podría ser una medida injusta, sobre todo para quienes, por distintas razones, y en este caso sobre todo mujeres, no pueden estudiar en la edad universitaria saliendo, por ejemplo, de la educación escolar, entrando a la universidad precisamente. Muchas mujeres cumplen labores de cuidado también, lo que muchas veces hace que tengan que retrasar sus opciones de poder estudiar, y también para la clase media y quienes no tienen los recursos efectivamente y tienen que decidir estudiar más tarde. Bueno, eso ha sido materia de conversación y se ha conversado mucho, no solamente desde la oposición han hecho esa crítica, sino que desde el mismo oficialismo, y puede que eso también sufra algún tipo de modificación, y lo vamos a conocer durante la jornada de mañana. Desde el actual oficialismo, desde la Cámara de Diputados, también hacen críticas a las
críticas a las críticas, efectivamente, que ha hecho la oposición sin ni siquiera conocer cómo se va a presentar este proyecto, cuáles son las principales medidas que tiene y sin haber escuchado al presidente de la República. Quiero que escuchemos a los diputados Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputados de la UDI, y también a Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, quien fue muy crítico con los diputados de la oposición actualmente. Pasemos a escuchar. El proyecto de impulso a la inversión, o todos los otros nombres que tiene, ¿no? Ya tiene como 14 nombres. Quizá el presidente en la cadena nacional podría rebautizar el proyecto con el nombre definitivo, pero también se va a hablar de eso, yo espero que ingrese pronto. Es un proyecto que se comenta mucho en la Cámara. Escuchaba al diputado Manucheri antes decir que es un proyecto peligroso, pero no tenemos el contenido. Entonces a mí me gustaría tenerlo pronto para que el Congreso lo pudiera discutir en su mérito. En general, estos proyectos, como son principalmente de Hacienda, tributarios, van a esa comisión, pero uno tiene la facultad también de decir que en lo pertinente, o sea, algunos artículos que hablan de otro tema, vayan a otra comisión, pero no es obligatorio. Por un lado el gobierno, si lo manda junto o lo divide, y por otra parte está la facultad de la mesa de radicarlo o enviarlo a una comisión. Del Partido Comunista del Frente Amplio no esperamos nada. Yo creo que ellos ya definieron cuál va a ser su camino a seguir, no tienen propuestas para el país y han frivolizado esta conversación solamente a que aquí estamos hablando de una dicotomía entre ricos y pobres. Yo creo que como oficialismo estamos todos absolutamente alineados en que el objetivo es levantar la economía del país. Que falten o no falten medidas, yo quisiera saber cuáles son las medidas para la clase media en particular. Porque cuando se rebaja, por ejemplo, el valor de las viviendas, cuando se fomenta el empleo, cuando en definitiva se atrae la inversión a Chile para que haya más trabajo y se empiece a desarrollar la economía y los emprendimientos de las pymes, obviamente yo quiero preguntar, ahí también está la clase media involucrada. Entonces yo quisiera saber cuáles son las medidas que les gustaría, así que sean medidas para la clase media o no. Ahí escuchábamos en Matilde también las críticas que se hacen, piden esperar a que el presidente pueda presentar esto, lo sociabilice ante la ciudadanía, pero efectivamente se va a hacer una discusión áspera en el Congreso a partir del día lunes. Yo te decía que hay ciertos sectores a los que el gobierno ha apuntado, a los que les ha dado prioridad, a los que los ha escuchado, porque saben que son los votos que les podrían dar la luz verde, al menos en la Cámara de Diputados, esperando lo que pueda hacer más adelante, si es que todo sale bien, la votación en el Senado. Y ahí el Partido de la Gente es fundamental con sus diputados y sus diputadas, y el Partido de la Gente sabe bien que tienen un peso particular en este periodo legislativo, y han puesto los puntos que les interesa a ellos sobre la mesa, incluso para poder negociar con el Ejecutivo y saber si es que van a contar con su apoyo o no. De hecho, el respaldo del Partido de la Gente hoy por hoy va a depender si este proyecto incorpora acciones concretas para aliviar a los hogares de la clase media chilena. Eso lo ha repetido desde Franco Parisi, el presidente de la colectividad, hasta el último de los diputados en el Congreso. Y de hecho el día de hoy presentaron una especie de piso mínimo, una minuta con un piso mínimo para poder hablar con el Ejecutivo, que se incorporen medidas que la gente, la clase media sobre todo y la ciudadanía, las vea inmediatamente, las incorpore, pero que se hagan realidad y puedan efectivamente sentirlo en sus bolsillos. Ellos han propuesto algunas medidas que posiblemente también han sido escuchadas, han hecho eco acá en el Ejecutivo: el reembolso del IVA en medicamentos, la eliminación de ese impuesto en productos esenciales, en los pañales también, ajuste al sistema de educación superior. Cuestionan ellos la eliminación de la gratuidad para mayores de 30 años, e incluso han propuesto la posibilidad de que las carreras duren menos tiempo, y ahí, decía Franco Parisi durante la jornada del día de hoy, ahí existiría ahorro fiscal, entre otras alternativas que para ellos, por ahora, también ven con malos ojos que esto se presente como una sola ley, como una ley miscelánea, y han también llamado a que se abra el Ejecutivo la posibilidad de fragmentar finalmente la tramitación de este proyecto en el Congreso. Pasemos a escuchar al jefe de la bancada de los diputados, el diputado Juan Marcelo Valenzuela del Partido de la Gente. Le pedimos desde la bancada de la Gente a este gobierno que a las medidas de Excel le pongan un poquito de corazón, tengan una mirada amplia, estratégica. Necesitan los votos y la mirada de la bancada de la Gente que representa esa clase media y clase media emergente olvidada. Recuerden,
Nosotros aquí no estamos para hacer piedras de tope, pero tampoco para entregar cheques en blanco. Nosotros iremos proyecto a proyecto y ustedes que nos están mirando en la casa, que sepan que hoy día tienen una bancada que los va a defender con todo. Ahí entonces, Matilde, hablamos de un proyecto que efectivamente tiene como uno de los ejes la reconstrucción material, pero también en reactivación económica y en medidas sociales. Tiene cambios profundos y es por eso que se ha denominado como el buque insignia de lo que puede ser la administración de José Antonio Kast en el caso de que esto se pueda aprobar. Fue importante escuchar a José García Ruminot al inicio de este despacho, también reconociendo la posibilidad de que es difícil, saben que es difícil que este proyecto al ingresar como un todo, saben que se va a trabar en algún momento, que la oposición efectivamente va a poner sus puntos, pero esperan contar con el apoyo, ya sea del oficialismo en pleno y poder convencer a alguno que otro diputado o diputada que les dé los votos definitivos para pasar ya al Senado, donde efectivamente esto va a sufrir modificaciones, como te digo, Matilde. Las primeras las vamos a ver quizás el día de mañana en el anuncio del presidente José Antonio Kast y saber si es que se incorporaron algunas de las medidas, de las propuestas que han hecho los partidos oficialistas y también quienes han tenido reuniones con los distintos ministros de Estado que han estado a cargo de estas mismas negociaciones y del trabajo prelegislativo en la previa a la presentación oficial que va a ser el día lunes. Exactamente, clave es lo que va a pasar hoy día en la noche, tú bien lo decías, Ivo, porque se va a reunir con presidentes de partidos, oficialistas, con dirigentes importantes en el Congreso en materia de la tramitación de este proyecto de ley y llama la atención que dentro de este mismo oficialismo, por ejemplo, en Renovación Nacional dicen que van a insistir hasta el final en que no sea solo un bloque de medidas, sino que se pueda parcelar porque de acuerdo a lo que señalan se va a poder tramitar mejor. Eso llama la atención desde una perspectiva. Y también la otra, desde la UDI, uno de los partidos que ha estado más fielmente cercanos a la propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda, ha dicho, por ejemplo, el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, dijo, bueno, esto, y aquí cabe otro nombre para este proyecto, dice, yo lo llamaría una bomba de energía, de crecimiento, de certezas que pretenden cambiar ciertos aspectos económicos, pero también él dice que ve que esto no hay ninguna de estas 43 medidas que él veía, y esto lo dijo ayer en T13, que pongan contenta a la clase media. Por lo tanto, imaginamos que todavía hay conversaciones por hacer. El ministro García decía que también había tiempo para que se siguieran presentando las propuestas. Mañana el presidente hace este anuncio, pero el proyecto se va a presentar definitivamente el día lunes, así que pudiéramos esperar hasta el lunes, Ivo, modificaciones a este texto que se va a presentar el día de mañana. Así es, lo que va a presentar mañana el presidente en el papel es el núcleo, es pero lo definitivo. Efectivamente no va a dar a conocer algo que al día siguiente van a cambiar, sería también un disparo en los pies, anunciar algo que a los 2 días se fuera a cambiar. Lo que ya está, yo creo, más o menos resuelto es lo que se presenta mañana, va a anunciar también algunas medidas de las cuales, propuestas que se han escuchado durante las últimas semanas, pero tú tienes razón, de acá al lunes se pueden ir sumando algunas más en el proyecto definitivo, pero lo del día de mañana del presidente va a ser dar la sociabilización final de un proyecto a grandes rasgos, pero donde saben hay que incluir aún más medidas, las que se están escuchando, las que se están afinando, ver hasta dónde se puede llegar y saber definitivamente, Matilde, va a ser un hecho importante saber si es que se van a abrir finalmente a la posibilidad de fraccionar este proyecto, al menos. Tienen muchas medidas económicas, que todas esas podrían entrar efectivamente en un solo paquete en el Ministerio de Hacienda, pero hay otras comisiones que están solicitando que pasen por ellos, las que tienen que ver con educación, con medio ambiente, entre otras materias. Vamos a ver si es que el gobierno se abre a esa posibilidad y cuál es la estrategia que terminan jugando al final, porque lo que les interesa es que esto se apruebe ojalá en el mes de septiembre, pero evidentemente va a ser difícil, va a ser más que un approach lo de mañana del presidente de la República. Vamos a conocer lo medular finalmente de este proyecto, pero teniendo en cuenta que de todas maneras
van a haber modificaciones en la tramitación y quizás también de acá al lunes conozcamos nuevas medidas por parte de los ministros de Estado. De hecho, el día jueves, Matilde, hay un amplio despliegue ya comunicacional para hacer la bajada de lo que va a ser el discurso del presidente del día miércoles. Al menos acá en el Palacio de la Moneda se espera una vocería de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini. Vamos a ver si con más ministros también para hacer esta bajada y comenzar a socializarlo también con la ciudadanía. Bien, Ivo, muchísimas gracias. Bueno, mañana también se va a reunir con el Partido Libertario, así que también... En la mañana, sí. Exactamente. Hay que ver si se recoge alguna propuesta de ellos también. Bueno, muchísimas gracias, muchas cosas pasando desde el Palacio de la Moneda. Seguimos atentos a todo lo que esté ocurriendo y te dejamos por el momento, Ivo. Cualquier cosa tú nos avisas. Muy buenas tardes. Un abrazo, Matilde, que esté muy bien. Chao. Bueno, y nos vamos hasta el Congreso porque siguen los cuestionamientos luego que se publicaran estas fotos hace 2 días atrás, un día atrás, que las publicara como parte de una investigación Bio Chile. Siguen cuestionamientos a este almuerzo. Y vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso, quien está precisamente en Valparaíso, en el Congreso, para conocer un poco más de los detalles y también de este requerimiento que hicieron el diputado Manucheri y la senadora Chicardini a Contraloría. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De hecho, requerimiento del diputado Daniel Manucheri, del subjefe de bancada, también diputado Nelson Venegas, y de la senadora Daniela Chicardini, que ya tiene de alguna forma una respuesta porque la Contraloría le ha dado un total de 10 días hábiles al gobierno del presidente José Antonio Kast para que entreguen información y mayores detalles con precisión respecto a este almuerzo que se realiza por parte del mandatario junto a excompañeros de la universidad durante la semana pasada, que ya ha ido gatillando un nuevo flanco que se va abriendo poco a poco para la Moneda y donde no han logrado disipar las dudas pese a las vocerías que, por ejemplo, entregó acá mismo en el Congreso en la jornada de ayer en su primera comparecencia ante la Cámara de Diputados en Comisión de Cultura. Luego de la comisión entregó una vocería, hablamos de la vocera Mara Cedini, quien no pudo disipar algunos cuestionamientos, más allá de que señalara que con dineros del presidente José Antonio Kast, de su bolsillo, valga la redundancia, se había pagado este almuerzo, esta instancia, por más que en las fotos, en todo caso, la polémica se genera porque se pueden ver también, obviamente, cocineros que trabajan en la Moneda, así como también garzones, y es ahí entonces donde se provoca la controversia por eventualmente haber utilizado recursos públicos. Decíamos que la vocera Cedini no logró disipar al menos ni tampoco poner fin a esta polémica, más bien entonces los parlamentarios de oposición han insistido en el punto, lo decíamos, han ido a la Contraloría y eventualmente entonces se le da un total de 10 días hábiles para que desde la Moneda puedan entregar información al respecto. Hemos señalado también que parte de los cuestionamientos se han dicho, porque por ejemplo desde el oficialismo señalaban algunos parlamentarios que en el gobierno del expresidente Gabriel Boric también se realizaban este tipo de instancias, pero desde la oposición han contrarrestado señalando que, por ejemplo, en alusión a los asados que muchas veces se viralizaban en el Cerro Castillo, acá en la región de Valparaíso, eran instancias de carácter institucional, no así de carácter privado como este almuerzo que se habría realizado entonces en la Moneda, así como también se señala que hay una dualidad, hay una especie de confusión en el momento en que el presidente José Antonio Kast señala que va a vivir en la Moneda, donde empieza el espacio público, donde termina también eventualmente el espacio privado para este tipo de instancias, porque también se les sigue consultando a las autoridades por qué entonces no lo recibe en su casa, en su domicilio, en lugar de la Moneda. De hecho, fue otro de los aspectos que Mara Cedini no pudo contestar en la jornada de ayer, en un complejo punto de prensa para ella. De hecho, en la jornada de hoy se le vuelve a consultar y solamente dice de una manera bastante extraña y particular, también si se quiere, Mati, los quiero mucho, en alusión a los periodistas que en ese momento le estaban consultando, pero no ha entregado mayores lineamientos, solamente ha dicho que se va a responder a la Contraloría en los tiempos y formas que corresponden vía institucional. Y vamos a pasar a escuchar al diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, que ha sido de los más acérrimos detractores y críticos del gobierno del presidente Kast, con sucesivos requerimientos a Contraloría por distintas situaciones. Recordemos que él también se pronunció en relación al cóctel que se realiza el 11 de marzo, el momento en que ya había asumido José Antonio Kast como presidente, y también al diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, quien acá él habla de que podría haber eventualmente fallas al principio de probidad y que por tanto también van a recurrir a Contraloría y estar al tanto de lo que aquello se termine entregando en base a los antecedentes que entreguen desde la Moneda. La derecha pretende engañar a los chilenos
El problema de fondo de esto es que hay recursos públicos involucrados en celebraciones privadas. Si alguien quiere justificar el hecho de que con plata de todos los chilenos se cubran las comilonas del presidente con sus amigos, debe decirlo abiertamente. Y eso tiene que ser investigado a fondo por la Contraloría. Y hoy día hemos visto nuevamente una serie de excusas, porque ayer dijeron que el presidente había pagado ya la comida y hoy día dicen la va a pagar, es decir, no la ha pagado aún. La verdad es que todas estas incongruencias y estas respuestas erráticas que tienen evidencian que el gobierno está tratando de tapar una grave infracción a la ley. La moneda no es la casa del presidente. Por mucho que el presidente pernocte en la moneda, el presidente tiene su casa. La moneda es la sede de gobierno, es una oficina. No es el lugar para hacer reuniones personales del presidente con sus amigos. Y el artículo 62, número 3 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado lo señala con claridad. Esto es una infracción al principio de probidad administrativa y vamos a presentar prontamente una denuncia en la Contraloría para que investigue esa falta a la probidad. Que se emplee también más de un protocolo o un reglamento, considerando que José Antonio Kast de forma inédita vive en la moneda, es uno de los aspectos que han considerado ya no solo desde la oposición, sino que también lo han planteado, lo han puesto sobre la mesa fuerzas oficialistas. Hay también un poco de disconformidad respecto a las señales que se han dado, toda vez que se dan un escenario de estrechez fiscal, de acuerdo a lo propio que ha planteado el gobierno, pero también de ser austeros. Y es ahí entonces donde se habla de presuntas contradicciones, de que se hizo una cosa pero se termina actuando de otra forma y que se abre, dicen algunos parlamentarios también, el interno, un flanco comunicacional que era totalmente evitable a raíz de este almuerzo que realiza el presidente Kast junto con excompañeros de la universidad. Y por ejemplo, al respecto, vamos a pasar a escuchar prontamente a la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, quien señala que se deben dar distintas señales, que debe primar de hecho el sentido común, en alusión a que el lugar, por ejemplo, haber realizado esa instancia con los excompañeros de Universidad de la Moneda se pudo haber realizado en un restaurante para inclusive poder promover el emprendimiento. Lo señala también, ahí le hace un guiño a la actual situación fiscal. Lo propio dice, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, en relación de que, lo decíamos, se abren, dicen, un flanco comunicacional innecesario respecto a lo que se habla, a lo que se apunta de la estrechez fiscal, pero lo que termina haciéndose entonces lo contrario con este almuerzo, más allá de que eventualmente lo haya pagado el presidente José Antonio Kast en base a la información oficial que han entregado de momento en La Moneda. Y también realiza el punto el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien califica la polémica de artificial. También llama de alguna forma especie de hipocresía por parte de la oposición porque no reaccionaron de la misma forma durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Lo que tiene que primar en este país de una vez por todas es el sentido común. ¿Cómo vamos a estar haciendo reglamento por esto, por lo otro? Yo creo que ya basta, o sea, ocupémonos de los problemas reales de Chile. Y si el presidente quiere hacer una cena con sus compañeros, yo lo felicito, pero podría haber ayudado también a algún emprendedor donde lleve a todos sus amigos y ayude a que tenga un mejor pasar en este mes de abril. Eso sería mucho más fácil de solucionar. Pero crearse problemas propios solo, creo que es innecesario realmente. Hay que tener un poquitito más de sentido común en todas las acciones que uno toma. Todas las cosas que ayuden a contribuir en una mayor transparencia van a ser positivos. El presidente ya salió a decir que había financiado la comida en mención con recursos públicos, o sea, con recursos privados, perdón, con recursos de él. El presidente vive en La Moneda. Otros presidentes vivían en casas arrendadas con recursos públicos, donde había personal. Me imagino que podríamos aclarar eso, porque al final del día seamos sensatos en las discusiones. Ley pareja no es dura. Por lo tanto, lo que se le puede exigir para un presidente de extrema izquierda como Gabriel Boric, también se le puede exigir para un presidente de derecha como José Antonio Kast, y eso está muy bien. Y esperemos que, todas las personas que hayan participado, quizás en servir un plato de comida, lo hayan hecho con guantes, con distintas cosas, para que no tenga que ir la Seremi de Salud de nuevo al Palacio.
El presidente invitó a comer, no sé, o a almorzar, no tengo idea, creo que almorzar o a comer, sí, un almuerzo a un grupo de amigos. ¿Ya? En contextos distintos eso no habría tenido ninguna importancia, pero cuando se cometen, a mi juicio, errores de comunicación política. Entonces aquí se habla de un gobierno de emergencia, se habla mucho de austeridad. Y justifica el apretarse el cinturón. Justifica apretarse el cinturón y no se dan cuenta que esto es una señal. Porque si le metemos papel y lápiz, yo te aseguro que esta comida costó menos de lo que costaba un arriendo de un mes de la casa del presidente Boric. ¿Ok? No es que esté empatando, estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con la comunicación política cuando uno, para quedar bien o para ganar algo, le pone, como decimos en el campo, más color de lo que corresponde. En ese escenario, Mati, entonces ya ante los 10 días que ya ha dado hábiles el ente contralor para que la moneda pueda responder, ellos de momento han mantenido lo que hemos señalado a lo largo del despacho, que finalmente es el presidente de la República, José Antonio Kast, quien termina pagando este almuerzo, pero se mantienen dudas. Por ejemplo, lo que sucede con los cocineros, con los garzones, que aparecen de hecho en las fotografías y que forman parte, obviamente, de la preparación de este evento. Y por el lado de la oposición, entonces, ya persisten las dudas en relación al eventual uso de dineros públicos, lo que se va a tener que ir deslizando y despejando en los próximos 10 días, pero también hay que mencionar lo que sucede ya cambiando de tema con otra controversia que se suscitó durante esta jornada acá en el Congreso, pero en el Senado, específicamente en la Comisión de Hacienda. Se iba a revisar un proyecto de ley relevante en materia de seguridad para modernizar y extender la carrera funcionaria de carabineros, debatiéndose de hecho dentro de la administración anterior. En dicha instancia que preside el senador de la UDI, Javier Macaya, pero no llegó ni la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ni tampoco el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. A lo largo de la jornada se dieron bastantes versiones. Se nos había llegado en un primer momento un oficio, Mati, respecto a la ausencia de la ministra Steiner, que estaba justificada, tenía otras actividades, una reunión con el presidente Kast, pero en ese mismo oficio se mencionaba que tenía que asistir el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, en su representación, pero luego, conforme avanzaron las horas, nos llega otro oficio donde finalmente es el que prevalece, el más reciente, durante la noche de la jornada de ayer, que llega a la comisión, donde se excusan, además de Steiner, también Joanet y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Por tanto, ninguna de las tres autoridades se hicieron presentes hasta esa comisión de Hacienda para poder debatir esta iniciativa, y ya se le genera entonces un nuevo conflicto, un nuevo problema para sobre todo la ministra Steiner, que no ha tenido una instalación para nada sencilla, ha tenido que comparecer en el Congreso habitualmente con una alta presencia mediática, pero no ha podido instalar su agenda de seguridad, una de las prioridades del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ha tenido que referir, sin ir más lejos, a la salida de la ex jefa de inteligencia Consuelo Peña, posteriormente también a esta rebaja del 3% del presupuesto en materia de seguridad, que luego el gobierno recula y finalmente no hay recorte, así como también a este contraste las cifras de homicidios que entrega el gobierno en el cambio de metodología semanal de homicidios, y con lo que señala la oposición, en donde advierten que estos homicidios han ido en aumento. Por tanto, no ha podido instalar su agenda, hoy no comparece, estaba justificada su ausencia, pero hay un desorden comunicacional importante donde no asiste ninguna de las autoridades del Ministerio de Seguridad. Esto le ha valido críticas no solamente de la oposición, sino que inclusive también del oficialismo. De hecho, uno de los más duros fue el senador Rodolfo Carter, el exalcalde de La Florida, que en plena comisión termina señalando que esto era impresentable, que se estaban dando señales contrapuestas, donde por un lado se habla de que la prioridad del gobierno es enfrentar la actual situación de seguridad, la migración irregular, etcétera, fortalecer a las policías, a carabineros, a la PDI, pero por otro lado no termina asistiendo ninguna autoridad a esta sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. Y por el lado de la oposición, lo decíamos, una de las más duras fue la senadora socialista Daniela Chicardini, también integrante de la Comisión de Hacienda, que habla también de estas contradicciones propias del gobierno y señala que finalmente no les interesa enfrentar la actual situación de seguridad, como sí lo señalaron durante gran parte de la campaña. Nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. Si algo que nos distinguió durante la definición electoral que tuvieron los chilenos es que nosotros queríamos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad. Y cuando no son importantes a la hora de las definiciones, como estar en esta comisión, resulta muy lamentable. Yo entiendo que los accidentes ocurren. De verdad, ministro, lo entiendo. Pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. No solamente se diste argumento a una oposición que legítimamente hoy día nos ridiculiza, pero lo que más me preocupa, perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los carabineros.
Al gobierno no le interesa la seguridad. Hoy día Chile es un país más inseguro y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Por eso es impresentable que no haya llegado ni la ministra de Seguridad ni el subsecretario de Seguridad a la Comisión de Hacienda en el Senado, toda vez que se discutía un nuevo sistema de incentivos para carabineros, fortalecer la carrera de carabineros. ¿Qué sacan con llenarse la boca hablando de seguridad? ¿Qué sacan con disfrazarse de carabinero? ¿Qué sacan constituyendo bancadas pro carabineros y cuando se les necesita brillan por su ausencia? Pero para bajarle los impuestos a los súper ricos llegan a correr acá en el Congreso. Evidentemente, el discurso de seguridad y el estado de emergencia se les cae a pedazo. Lo que pasó hoy día en la Comisión de Hacienda, francamente, es una vergüenza nacional. Se pierde credibilidad frente a la ciudadanía, decía el senador Rodolfo Carter, lo decía Bonmati, fue uno de los más duros por la ausencia de la ministra Steiner, y vamos a ver qué va sucediendo en los próximos días, porque la situación de la ministra del equipo de seguridad es compleja. Ayer, de hecho, al subsecretario Andrés Joanet no se le dejó entrar y participar de la Comisión de Seguridad acá en la Cámara de Diputados, y por tanto hay molestia transversal, y algunos parlamentarios, de hecho los pasillos nos señalan de oficialismo que intentan defender a la ministra Steiner, también a los subsecretarios, pero es bastante complejo el escenario que ya van enfrentando, porque se van sumando cada vez mayores controversias entre las que se ven envueltos, y lo decíamos, no logran despegar su agenda de seguridad, más allá de que la ministra Steiner fue hasta el Senado la semana pasada, presentó su plan de seguridad, pero nuevamente le insisten en consultarle por otras polémicas, por otras controversias, y entonces así no logra deslindarse de aquello, dejarlo atrás y comenzar entonces a enfrentar esta situación de seguridad en base a lo que fue una de las promesas de campaña del gobierno del presidente José Antonio Kast. Bien, Nico, bien noticioso también el frente ahí en el Congreso en Valparaíso, y que seguramente el día de mañana también va a estar centrado en la discusión de lo que pasa esta noche en Cerro Castillo, junto con todas las polémicas adicionales. Así que muchísimas gracias por este despacho a esta hora de la tarde. Nos encontramos mañana, que tengas una muy buena tarde. Buenas tardes. Y hasta ahora en Hoy es Noticia hacemos un alto, nos vamos a esta pausa con la imagen de Santiago, que a esta hora registra 15 grados con 4 décimas de temperatura en una jornada otoñal en que la máxima llegó hasta los 18,3 grados y se registró a las 15 horas con 2 minutos y fue registrada en la estación de Santiago. Hacemos un alto y ya regresamos con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, estamos junto a Juan Cristóbal Cható porque hay novedades en el plano judicial desde tribunales, porque nuevamente el psiquiatra Alberto Larraín va a ser formalizado en este caso Procultura. También hay novedades en torno al triple crimen de La Reina. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, comenzamos conversando de lo que ha ocurrido en Procultura. Sí, hay novedades precisamente en el caso Procultura, porque ya la Fiscalía tomó la decisión, derechamente la Fiscalía Regional de Antofagasta, de avanzar con las diferentes aristas del caso Procultura después de la seguidilla de derrotas que se podría decir que tuvo en tribunales aquí en la región metropolitana, cuando se formalizó y después se intentó desaforar al gobernador Claudio Orrego por una de las aristas del caso Procultura. Recordemos que son varios los puntos en los que esta fundación está siendo cuestionada, en particular por convenios con distintos gobiernos regionales a lo largo del país. Para hacer un pequeño recuento de lo que fue la arista con el gobierno regional metropolitano, se cuestionaba el hecho de que la Fundación Procultura se haya adjudicado más de 1.600 millones de pesos para ejecutar un programa llamado Quédate, que tenía un foco principalmente en la prevención del suicidio. Se cuestionaban muchas cosas, como por ejemplo que el giro de la fundación, que era más bien de carácter cultural, no guardaba mucha relación con temas como la prevención del suicidio, y también que la fundación no tenía la solvencia económica para poder desarrollar un programa de esa magnitud. A pesar de estos cuestionamientos, el Ministerio Público no pudo acreditar la existencia de delitos ante los distintos tribunales que vieron esta causa, ya tratándose del 7º Juzgado de Garantía de Santiago en sede de garantía, o en la Corte de Apelaciones de Santiago cuando se hablaba del desafuero de Claudio Orrego. Ahí se imputaba el delito de fraude al fisco a 4 funcionarios
de Procultura y, como lo comentábamos, no pudo acreditar el Ministerio Público ante el tribunal ni la existencia de estos delitos ni el hecho de que estas personas hayan participado. Ya quedando atrás, al parecer, esta arista en particular es que la Fiscalía toma la decisión de avanzar con la arista que está relacionada al gobierno regional de Antofagasta, en particular lo que se ha conocido como la arista fachadas. Ya se cuestionaba precisamente que la Fundación Procultura se adjudicara por parte del gobierno regional de Antofagasta un fondo de cerca de 630 millones de pesos para poder refaccionar o restaurar fachadas de 3 edificios del casco histórico de la ciudad de Antofagasta. Y ahí surgió de inmediatamente la duda: ¿por qué se requieren 630 millones de pesos para refaccionar fachadas? Es decir, se hablaba, por ejemplo, de pintar estas fachadas que particularmente habían sido dañadas por el estallido social. Ese era el objetivo principal para poder restaurar precisamente estos 3 edificios históricos que tienen un interés patrimonial para el gobierno regional de Antofagasta, y es por eso que se justificaría entonces este proyecto con la Fundación Procultura. Ahora se va a formalizar a Alberto Larraín, director ejecutivo de Procultura, y a María Constanza Gómez, quien era la representante legal de la Fundación, por los delitos de apropiación indebida. Y ahí se nota un primer cambio. Ya no se habla de fraude al fisco, porque una de las principales derrotas que tuvo el Ministerio Público cuando estaban tramitando la lista con el gobierno regional metropolitano es que no se pudo acreditar que los imputados fuesen funcionarios públicos, que es un requisito base para poder constituir el delito de fraude al fisco. ¿Y por qué importa este cambio en el tipo penal? Porque la pena máxima de la apropiación indebida tiene un tope de 5 años de cárcel, mientras que en el caso de fraude al fisco las penas pueden llegar a los 15 años de privación de libertad, además, por supuesto, de la inhabilidad de ejercer cargos públicos, entre otras. Ahora, desde la defensa de Alberto Larraín en particular, hacen un recuento precisamente de lo que fue el destino que tuvo la causa aquí en la región metropolitana y esperan que se repita en la región de Antofagasta. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones. El Ministerio Público insiste en imputar a Procultura hechos que son muy similares con los que ya intentó hacer lo mismo acá en la región metropolitana con el GORE metropolitano, con resultados que todos vieron fueron desastrosos para el Ministerio Público. Lo que Procultura estaba llamado a hacer en Antofagasta estaba relacionado justamente con rescate patrimonial y trabajo con asentamientos precarios. Por eso las fachadas, el rescate de las fachadas, indudablemente esos convenios no tenían relación exclusivamente con reparar las fachadas, que ya era un tema, sino que también con capacitar, generar talleres y otras actividades que estaban comprendidas en este convenio. Entonces se quedó para el 25 de mayo a las 8:30 de la mañana. Se va a ver en el Juzgado de Garantía de Antofagasta esta nueva formalización de Alberto Larraín y de María Constanza Gómez en esta lista. Llama la atención también que otros 2 o 3 funcionarios que fueron formalizados en la lista aquí en la región metropolitana, que eran funcionarios de Procultura, no lo están siendo precisamente en Antofagasta, sino que se pone el foco primero en un nuevo tipo penal, menos grave, y segundo en estos 2 funcionarios que se podría decir eran los altos mandos de la Fundación Procultura como tal. Ahora, tú bien lo adelantabas, Matilde, también hay novedades respecto a otra causa judicial que ha sido de alto impacto. Hablamos del triple homicidio ocurrido el pasado 18 de octubre del 2025 en la comuna de La Reina, donde en primera instancia se hablaba de un parricidio, de un doble parricidio y posterior suicidio, pero posteriormente con la investigación del Ministerio Público se logró llegar a Jorge Ugalde, quien era el cuñado y tío de las víctimas. Hablamos de Eduardo Cruzcoque, sus 2 hijos de 17 años, quienes fallecieron precisamente en ese contexto. En noviembre del año pasado es detenido Jorge Ugalde y queda en prisión preventiva, ahora ya por 6 meses, privado de libertad en Santiago 1, y era durante el día de hoy que la defensa buscaba precisamente sacar a Jorge Ugalde de la cárcel para que pudiese cumplir una medida cautelar menos gravosa. Ellos apuntan a varios antecedentes que han podido aportar, dicen, a la investigación que aminorarían o que no estarían en concordancia con el relato que ha levantado el Ministerio Público respecto a la culpabilidad de Jorge Ugalde, que apuntan principalmente a motivos económicos. Pero esta audiencia no se pudo hacer durante el día de hoy. Estaba agendada para las 11 de la mañana, pero como se esperaba que fuese larga, se puso al final del bloque de las 11 de la mañana. Nos dijeron que eso de las 12:30 iba a empezar y terminó comenzando a la 1, pero fue muy breve, no duró más de 5 o 10 minutos porque se tuvo que inhabilitar de poder ver esta causa el juez Fernando Celis, que estaba a cargo de esta audiencia en particular. El por qué lo explicaron desde el Ministerio Público y los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones.
Estaba programada audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy, sí reprogramado para el día jueves próximo a las 12 horas. Básicamente por un planteamiento de su señoría, el magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy, planteó una especie de recusación amistosa en el sentido que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad. Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura y se reprogramó la audiencia que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado. Ahora, se tuvo que suspender entonces la audiencia de hoy. La causal fue derechamente, nos explicaron posteriormente, porque el juez, la madre del juez tenía una relación de amistad con una de las partes, que es la pareja de Jorge Ugalde, la hermana también de la víctima, hermana y tía, Trinidad Cruz Coque. Es por eso que el juez, a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo, eso nos informaban desde el tribunal, decide transparentar esta relación para que las partes sean quienes tomen la decisión finalmente, porque después, eventualmente en un juicio, por ejemplo, podría surgir este antecedente y complicar derechamente la tramitación de toda esta causa, pero esa es principalmente la razón por la que queda reagendada para el jueves a las 12 del día en el mismo tribunal, pero va a tener que ser con otro juez para que pueda haber una revisión objetiva, imparcial precisamente de los antecedentes bajo los cuales la defensa de Jorge Ugalde busca sacarlo de la prisión preventiva. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Se habla de, por ejemplo, documentos que pueden acreditar de que no habría un interés económico de por medio. El interés económico del cual habla el Ministerio Público durante esta causa refiere principalmente a una herencia que en el caso de no poder recibirla los hijos de Eduardo Cruz Coque quedaría para su hermana Trinidad, y ellos teniendo una sociedad quedaría entonces este dinero tanto para Trinidad como para Jorge Ugalde y su familia. Esa es la teoría del Ministerio Público del principal motivo detrás de este triple homicidio. También se busca descartar, por ejemplo, un envenenamiento del que se había hablado previamente, un intento de envenenamiento que habría sufrido Eduardo Cruz Coque. Esto hay un tiempo anterior de ocurrido precisamente este caso, y la defensa dice que tiene antecedentes para poder desacreditar que se haya tratado de un intento de envenenar a quien después, según el Ministerio Público, fue asesinado. Parte de los antecedentes que estaban evitando precisamente en contra de la prisión preventiva de la defensa nos lo comentó el abogado defensor. Pasamos a escuchar esas declaraciones. Hemos acompañado 5 peritajes, incluyendo temas caligráficos, temas de las supuestas lesiones que tenía Jorge Ugalde al momento de los hechos, que se demostraron que son posteriores. El propio Ministerio Público ha corregido informes de la PDI, en los cuales aparecían lesiones que no existían. En fin, o sea, hemos contabilizado aproximadamente unas 25 diligencias, todo obviamente tendiente a acreditar nuestra teoría del caso, y esperamos que el Ministerio Público acceda a alguna de ellas porque es bastante reticente a aquello. O sea, nos ha rechazado la mayoría de las diligencias, pero confiamos, digamos, que los tribunales, a través del control de las diligencias que se puede hacer una vez que se cierra la investigación, acceda a todas ellas. Lo pueden leer también en pantalla. Quedó entonces para el 16 de abril esta audiencia en la que la defensa de Jorge Ugalde busca sacarlo de la prisión preventiva. Esperan, por supuesto, un arresto domiciliario total probablemente, o quizás pidan un arresto domiciliario nocturno. Ese detalle no se clarificó, pero lo concreto es que van a pedir que él deje de estar en prisión preventiva, medida cautelar en la que ya lleva 6 meses tras las rejas. Ya, interesante porque su residencia es el lugar de los hechos. Por lo tanto, ahí también podría argumentarse algún conflicto, ya que se pudieran modificar partes de la escena. No sé si ya la Policía de Investigaciones hizo todas las investigaciones necesarias. Bueno, hay que revisar ese punto también. Bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias. Un caso que nos conmovió profundamente. Hacemos un alto a esta hora. Te invito a que nos vayamos a la pausa con imágenes de Viña del Mar a esta hora. Atardecer en Viña del Mar. Ya regresamos. 6 de la tarde con 30 minutos, tal como les contábamos, hay bastante expectación respecto a las medidas que va a presentar el día de mañana el presidente José Antonio Kast en esta cadena nacional, en este llamado Plan de Reconstrucción Nacional. Vamos a conversar a esta hora con el diputado y además jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo está usted? Nos gustaría estar allá con usted en el estudio, pero seguimos aquí en la Comisión de Economía
viendo temas legislativos. Ya está bien, ahí a mí me gustaría estar en Valparaíso, vamos a ver. Lo que le quiero preguntar es lo que espera usted hoy día en la noche, porque usted tiene este rol de jefe de bancada de Renovación Nacional y es parte además de la Comisión de Hacienda por donde va a entrar este proyecto. ¿Cómo llega la reunión que se va a realizar esta noche en Cerro Castillo con el presidente en el que se busca tener, nos imaginamos, una voz común? Bueno, primero saludar a los auditores. Nosotros hoy día como Renovación Nacional, a la hora de almuerzo, en nuestra tradicional reunión de bancada de los días martes, tomamos la decisión de ser la primera bancada oficialista en acordar apoyar al presidente Kast en el proyecto de reconstrucción y apoyarlo en términos tales de que él pueda presentar el proyecto como un paquete unitario que se pueda discutir idealmente en una comisión. ¿Por qué hemos llegado a esa convicción? Porque después de conversar con el ministro García, conversar con el ministro Alvarado, conversar con el ministro Quirós, podemos decir con mucha satisfacción que hemos encontrado mucha recepción y que por lo tanto el proyecto se ha ido acotando y en nuestra opinión ese proyecto acotado que pone el foco en reactivación económica y en el desarrollo social de las personas debiésemos impulsarlo de la manera más pronta posible para que ojalá antes de que termine el mes de junio, es decir, que el presidente de la República pueda en su cuenta pública ya contar los pormenores de eso aprobado en la Cámara de Diputados. Y esa va a ser nuestra disposición, cooperarle al presidente Kast en que eso salga adelante. Me sorprende, diputado, porque hasta durante esta mañana la vicepresidenta de la Cámara, que es la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional, en una entrevista en La Tercera decía, vamos a insistir y hacer todo lo posible por fraccionar este proyecto. ¿Cuáles fueron, si nos puede contar, los puntos que los hicieron desistir y sumarse a este deseo de presentarlo como un solo proyecto? Mire, como lo ha dicho la presidenta electa que va a asumir el 25 de abril como presidenta del partido, todos los parlamentarios podemos dar una percepción respecto de lo que vamos conociendo, pero la verdad de las cosas es que hoy día trajimos esta discusión a la bancada, le compartimos a la bancada la conversación que sostuvimos el día viernes, los dos diputados de la Comisión de Hacienda, Eduardo Durán y quien les habla, y la verdad que le contamos a la bancada que hemos escuchado, que hemos planteado, al ministro Quirós nuestros puntos de vista, que hemos encontrado mucha recepción de su parte en entender que este proyecto tiene que ser un proyecto estrictamente acotado a reactivación económica y desarrollo social. Le hemos hecho llegar, como él nos lo pidió el día viernes, una propuesta concreta de cómo eso se expresa en apoyo a las pymes, en apoyo a la clase media, en apoyo a los sectores vulnerables, y en vista que hemos encontrado buena recepción por parte del gobierno y hemos tomado la decisión de anunciar públicamente en la víspera de este encuentro que vamos a tener con el presidente Kast, que como bancada vamos a apoyar el proyecto y lo vamos a apoyar en los términos que el gobierno nos ha pedido, es decir, como un proyecto único que se tramite con la mayor celeridad posible. Ya, ¿no serán entonces 43 medidas, más de 40? ¿Eso se restringe? Se restringe, efectivamente. ¿Y aproximadamente cuántas pudieran anunciarse? No, eso es noticia en desarrollo, pero esta idea de un proyecto tan amplio, yo creo que ya está descartada y por lo tanto ahora la pregunta es cómo acotamos aquello que tiene que ver con reactivación económica, con desarrollo social y particularmente cómo vamos encontrando estos dos desafíos, ¿no? Este desafío de mejorar la competitividad tributaria del país de manera de poder reactivar la economía y al mismo tiempo poner el foco en que haya un apoyo directo y especialmente dedicado a la clase media vulnerable, a las pymes, y en particular también a los sectores vulnerables del país. Esos son los dos objetivos del proyecto y en eso nos vamos a circunscribir. Debiera entender que, por ejemplo, todas las medidas que tienen que ver con reconstrucción van a ir por otro carril. No, el proyecto sigue siendo un proyecto cuyo eje central tiene que ver con reactivar la economía para reconstruir, o sea, la reconstrucción sigue siendo parte de los ejes, pero también hay propuestas en materia tributaria que son conocidas por la opinión pública, rebajas del impuesto de primera categoría, eliminación del impuesto a las ganancias del capital y así otras más, que tienen como finalidad mejorar la competitividad tributaria del país, reactivar la economía y eso es lo que quisiera tratar de transmitirle a los auditores. Cuando usted reactiva la economía y genera más crecimiento y más riqueza, la tasa imponible que usted aplica puede ser menor, pero al final la recaudación fiscal termina siendo mayor. Entonces, la apuesta que este gobierno ha hecho y que por lo demás es coherente con el plan de gobierno que el presidente Kast presentó en su minuto, es cambiar la estructura tributaria para darnos competitividad
y de esa manera poder tener en el último término más bienestar para la familia y mayor recaudación fiscal. Ya, eso es en el largo plazo. Sabemos que las medidas de reactivación y este cambio tributario que no tiene como fin recaudar, sino que reactivar, eso no se va a ver en lo inmediato. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas que van a beneficiar hoy a la clase media y a la clase que está menos favorecida? Y que además, diputado, todo esto entra en el telón de fondo en que además el día de mañana en la noche se anuncia una nueva alza en el precio de los combustibles, sumada a la alza histórica que tuvimos hace 3 semanas. Bueno, nosotros somos conscientes que especialmente por lo último que usted menciona, hoy día la clase media se ha visto muy golpeada por este aumento en el precio de los combustibles que evidentemente no se buscó, sino que se produce por una crisis en el Medio Oriente, que tuvimos que enfrentar con un déficit en la capacidad de gasto fiscal y por lo mismo cuando se dice que se subsidia el precio del combustible, para que los auditores sepan en su casa, eso lo pagan todos los contribuyentes a través de un subsidio estatal directo. Entonces, en esa coyuntura somos conscientes que por un lado seguir mirando cómo evoluciona esa crisis tiene que ser parte del inventario y por lo tanto eventualmente evaluar medidas que tengan que ver con esa crisis y en el proyecto de ley de reconstrucción que hayan cosas específicamente destinadas para ir en beneficio de la clase media, de los sectores vulnerables y de las pymes. ¿Cuáles concretamente? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, el presidente de la República mañana va a hacer una cadena nacional, por lo tanto nosotros le hemos hecho nuestros planteamientos al ministro Quirós y yo confío que el presidente de la República mañana, con el detalle que él estime pertinente, va a contar cómo este proyecto reactiva la economía y al mismo tiempo va en apoyo de los sectores medios del país. Ya, a la rebaja impositiva se han propuesto también desde la oposición, más que se han propuesto porque no hay una propuesta de ellos todavía, pero se ha levantado la preocupación de que no haya compensación a lo que se deje de percibir para que no haya recortes en materia social. Eso por un lado. Y lo otro es a la gradualidad en que pudiera llegar a bajarse la tasa de impuesto a las empresas, la tasa de impuesto corporativa. ¿Eso también está incluido? Mire, yo en esto, Matilde, divido a la oposición en dos miradas, ¿no? Hay un sector de la oposición que la verdad que tiene resuelto votar el proyecto en contra, venga como venga. A mí me encantaría que eso se circunscribiera solo al Partido Comunista y al Frente Amplio, pero veo con pesar que parte del Partido Socialista se ha visto tentado en esa lógica poco dialogante. En cambio, hay otra parte de la oposición que entiende que aquí hay un mandato ciudadano, que hay un programa de gobierno del presidente Kast, en el cual él fue muy honesto con la ciudadanía, que obviamente quiere contribuir a buscar el mejor proyecto posible. Y en eso quiero ser muy claro con los auditores en su casa. Está toda la disposición para tener las conversaciones que sean necesarios con aquella parte de la oposición para buscar el mejor proyecto posible. Y ahí, si hay que reflexionar sobre gradualidad, si hay que reflexionar sobre compensaciones, tanto el ministro García como el ministro Alvarado como el ministro Quirós están plenamente disponibles. Pero, y lo lamento, pues se lo digo con harto pesar, cuando yo escucho, por ejemplo, a la senadora Bodanovich, que le cancela una reunión al ministro García, cuando escucho a algunos diputados aquí del Partido Socialista que los tenía por dialogantes, decir que van a votar en contra a priori este proyecto, la verdad que yo lo lamento mucho porque tiene que ver con no entender que aquí hay un mandato ciudadano por cambiar el rumbo tributario del país. Usted insistió cuando conocimos este proyecto que iba también unido al término de la gratuidad para los mayores de 30 años, que se estaba castigando a quienes probablemente habían tenido otras prioridades sociales que cubrir tal vez en los años iniciales que la gente llega a la universidad. Incluso socializó esto, le llegaron ahí un par de tirones de oreja. ¿Eso sale? Mire la vuelta de la vida, Matilde, porque eso que usted llama tirón de oreja es un planteamiento legítimo que hace Renovación Nacional desde dos atributos que creo que es importante que los auditores capten. Uno es su experiencia de ya haber gobernado. Y segundo es la capilaridad social que tiene nuestro partido. Nuestro partido es capaz de hacer elecciones internas con 10.000 personas que votan. Tenemos representación de Arica a Magallanes. Y por lo tanto, cuando escuchamos tan reiterativamente una crítica, nosotros tenemos el deber de plantearla pública y privadamente. Y tanto es así que tengo la impresión que el ministro Quirós, cuando yo le digo a usted que va a acotar el proyecto, va a buscar circunscribirlo a aquellas cosas que dicen estricta relación con la reactivación y con el desarrollo social, y yo confío que ese tipo de cosas que legítimamente podemos discutir en tantas otras instancias no nos desvíen de este foco, que es este foco de competitividad tributaria, reactivación económica y desarrollo social, que eso es lo que nos tiene que mover. Ya, tengo que entender entonces que ese final a la gratuidad para mayores de 30 no estaría contemplado para mañana.
yo confío que este proyecto se acote, como le digo, a la competitividad tributaria y a aquellas cosas que nos permiten desarrollo económico y desarrollo social. Bueno, uno de quienes van a tener un rol muy importante es uno de los ministros del gabinete, que es de Renovación Nacional, el ministro García Ruminot, quien durante este fin de semana dijo que el éxito del gobierno dependía de la aprobación de esta reforma. ¿Estará apostando demasiado alto el ministro García Ruminot? Yo creo que está siendo muy sincero con Chile. A ver, yo cuando escucho a alguien en la oposición decir que va a estar en contra de este proyecto, yo entiendo entonces de sus palabras, si no hace una propuesta, que está muy cómoda con la situación que está Chile hoy día. Y yo le diría a ese diputado de oposición que Chile lleva demasiados años estancado, demasiados años con incapacidad de generar reactivación. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos a ser capaces de salir de ahí o vamos a seguir entrampados en esa situación? Por lo tanto, cuando el ministro García dice que este es un proyecto central, es porque tenemos la convicción de que este proyecto puede ser un punto de inflexión para que Chile recupere la competitividad tributaria, la reactivación económica y el desarrollo social. Por eso lo hemos planteado en términos, digamos, prioritarios y además muy importante, ¿por qué tanta urgencia por aprobarlo? Porque mientras antes se apruebe, vamos a poder verificar el impacto que esto tiene en las 150.000 empresas que se verían afectadas favorablemente y muy importante también en los segmentos medios vulnerables de la sociedad. Ya, pero este proyecto, que tampoco sabemos cómo se va a llamar, eso vamos a ir después, pero no puede convertirse en lo que fue para el presidente Gabriel Boric la reforma o la nueva constitución, que se queden anclados en la aprobación de este proyecto para echar a andar el corazón del gobierno. Mire, algunos me han criticado por entrar en diálogo con otros sectores. Yo lo hago desde la experiencia de haber sido parte del Congreso que rechazó la propuesta del ministro Marcel. ¿Sabe por qué la rechazó, Matilde? Porque el ministro Marcel, en vez de entrar en diálogo con la oposición de la época, lo que hizo es presentar un bloque monolítico desde su posición. ¿Y cuál fue el resultado? Se anotó una cosa increíble, que siendo mayoría en la sala, perdió. Entonces, hoy día que nosotros que somos minoría, que tenemos 76 de 78 votos, hablar con los distintos, Matilde, no es una posibilidad, es una necesidad. Y por lo mismo nosotros lo que vamos a hacer es presentar un proyecto y desde ahí empezar un diálogo sincero con aquellos que quieren dialogar y construir un proyecto que alcance los votos necesarios para ser aprobado. Entonces, yo quiero transmitirle a la gente en su casa, tenemos la convicción de que Chile necesita un punto de inflexión, que volvamos a tener reactivación, que volvamos a ser competitivos con los países vecinos. A uno le sorprende que el caso Uruguay, con franquicias tributarias, el caso Argentina, con una ley específica en materia de economía del conocimiento, el caso Colombia, con franquicias tributarias en materia bancaria. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para recuperar competitividad? Entonces, ese es el camino que tenemos que apostar. Ya, el cambio que ha generado la guerra y el alza en el precio de los combustibles hace que este proyecto haya contribuido para que se acotara. Bueno, es un hecho de la causa de que en lo que ha ocurrido en Medio Oriente, que nadie lo buscó y que lamentablemente ha tenido consecuencias complejas, ha generado un contexto que hace reflexionar sobre cosas que son importantes, los apoyos a los segmentos medios, obviamente seguir adelante y ir mirando la crisis para ver cómo esta situación de déficit fiscal la vamos enfrentando. Y obvio que este proyecto de reconstrucción tiene que meditar cómo hacemos para recuperar la competitividad, pero al mismo tiempo para ir a apoyo de las clases medias. Y en eso estamos. Entonces, yo lo que pediría de la gente, lo que ha expresado Franco Parisi en los últimos días, que incorpora el regreso del FUT, que incorpora también la baja al impuesto a los medicamentos. ¿Esas medidas están incorporándose o son parte del diálogo? Mire, yo valoro mucho el que Franco Parisi esté disponible a poner su liderazgo de manera constructiva para ir buscando enriquecer el proyecto. Yo lo que veo aquí por parte del Partido de la Gente es que precisamente haciendo eco a los requerimientos de la clase media, que ellos conocen de cerca, especialmente por la representación que tienen en sus distintos distritos, quieran levantar esos temas para buscar puntos de encuentro. Yo lo que he observado tanto de Franco Parisi como de la gente del partido, valga la redundancia de la gente, es buscar puntos de encuentro y por lo tanto estamos estudiando con mucha atención los distintos planteamientos que nos han hecho llegar. Es parte de este nuevo impulso para la economía chilena que se incorpore la ley de salario universal. Bueno, nosotros de Renovación Nacional en esto hemos sido insistentes. Yo soy un convencido de que el desarrollo económico tiene que tener un contenido social. De hecho, tanto es así
que me permito contarle una infidencia. Nosotros le hemos planteado al gobierno que parte de las cosas que tiene que incorporar la ley de reconstrucción es precisamente descuentos tributarios para aquellas personas que están, por ejemplo, a cargo de terceras personas, que tienen cuidado a terceras personas. Todos esos gastos en que involucra el cuidado de terceras personas podríamos pensarlo como descuentos tributarios. Ya, y lo que nos mueve es precisamente lo mismo que nos mueve... ¿Lo vamos a tener o no? Bueno, a ver, no, lo que pasa con la sana cuna universal es que aquí lamentablemente el gobierno anterior en la recta final ingresó algunas indicaciones sustitutivas que yo creo que entorpecieron el diálogo. Yo lo que confío, y en esto hago un llamado a los senadores que sé que lo van a poder hacer, es que retomemos ese diálogo, veamos cómo sacamos adelante este proyecto, pero seamos claros, las mujeres necesitan poder tener la tranquilidad de dejar sus hijos al cuidado de alguien mientras trabajan. Si realmente creemos en la conciliación trabajo y familia, tenemos que apoyar a las mujeres en ese desafío, por lo tanto lo ha dicho la senadora Núñez y lo reitero yo hoy día, para Renovación Nacional la Sala Cuna Universal es un tema central de la agenda económica y social de los próximos meses. El cómo se presente este plan de reconstrucción nacional el día de mañana por parte del presidente y por los ministros que lleven las bajadas va a ser clave, sobre todo en una población que ha ido cambiando, que de acuerdo a las encuestas ha ido bajando la aprobación al gobierno y que también ha ido cambiando las prioridades, porque si antes estaban centradas en educación, en seguridad, ahora están centradas en lo que es el crecimiento económico y el empleo. ¿Cómo se va a llamar finalmente este proyecto y cuál es el relato que va a tener desde esa perspectiva? Porque un plan de reconstrucción nacional es criticado porque algunos dicen no se está en las ruinas. Vi al diputado Jorge Alessandri que decía que esto hay que llamarle una bomba de energía para el crecimiento. Aquí lo tengo, una bomba de energía, una bomba de crecimiento. ¿Cómo le llamaría usted? Mira, a mí me gusta el nombre que ha planteado el ministro Quirós, que es ponerle reconstrucción y desarrollo social y económico. ¿Por qué de reconstrucción? Porque evidentemente hay una tarea pendiente de la cual nos tenemos que hacer cargo, que es reconstruir físicamente ciertas zonas del país y reconstruir los cimientos de una economía que se ha visto muy vulnerada. Y por el lado del desarrollo económico y social, a ver, el objetivo final de esta ley no es hacer una especie de juego en un Excel abstracto o jugar a las matemáticas. El objetivo final es que las familias de clase media del país recuperen la capacidad de tener empleo, el que hoy día dejemos atrás la situación de informalidad que afecta a tantos trabajadores, el que hoy día muchas familias puedan volver a optar a la casa propia, puedan volver a optar a tener posibilidades de estudiar en aquellos establecimientos educacionales que aspiran. O sea, el objetivo final del proyecto es el desarrollo social de Chile y por lo tanto a mí me gusta de reconstrucción y desarrollo social y económico y entiendo que también es el que le gusta al ministro de Hacienda, así que ojalá concite el apoyo necesario para que ese sea el horizonte, reconstruir físicamente, reconstruir económicamente y desarrollar socialmente nuestro país. Al ministro Quirós se le califica como una persona firme. ¿Cómo permean las encuestas y el sentir ciudadano a lo que va pasando en la discusión de temas como estos? A ver, mi sensación con los meses que, con las semanas que llevamos trabajando con el ministro, es que el ministro es firme en lo fiscal, que es lo que uno aspira para que no terminemos como terminó el gobierno anterior, que era bastante laxo en lo fiscal, pero al mismo tiempo es bastante empático en lo social. O sea, el ministro se da cuenta que evidentemente acá tenemos que tener sinceridad con los chilenos y contarles la firme de cuánta plata hay disponible, pero al mismo tiempo, transmitir con mucha fuerza que lo que nos mueve es que dentro de los recursos que se puedan generar, buscar el mayor bienestar posible de las personas. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y por lo tanto yo creo que este ensamblaje que se ha dado, la ensamblaje es una palabra, pero es un ensamblaje entre el ministro Quirós, el ministro Alvarado y el ministro García, yo creo que juntos hacen una muy buena expresión de este gobierno de unidad y yo espero que esa mezcla sea la que lidere el proceso legislativo, porque no tengo dudas que si es así, vamos a sacar una muy buena ley para los chilenos y chilenas. ¿Cuándo se pueden empezar bueno, porque esta ley, ¿para cuándo cree usted que va a poder estar despachada? Algunos dicen septiembre, yo lo había escuchado a usted incluso antes, pero eso es ser demasiado optimista, ¿no? Es que ¿sabe lo que pasa? Al final depende, porque cuando a mí me dicen que hay que deliberar mucho los temas, sí, hay que deliberar mucho los temas, pero aquí hay dos miradas. Una mirada que viene heredada desde don Alberto Arenas en el gobierno de Bachelet, que dijo que había que subir los impuestos para en definitiva recaudar más y en último término no afectar el crecimiento. Y la verdad es que ninguno de sus vaticinios fue exitoso. Afectó el crecimiento y no hemos recaudado tanto más. Por lo tanto, aquí los chilenos optaron por un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo descansa en la siguiente idea, que rebajando impuestos mejora nuestra competitividad, mejora nuestra capacidad de generar economía y a partir de ahí recaudamos más.
Yo creo que los chilenos merecen que tomemos posición en eso. Usted lo sabe. No, lo tengo claro, y por eso hay alguna gradualidad y algunas cosas que vamos a ir trabajando, pero lo que le quiero decir es que aquí lo que necesitamos es que se tome posición pronto, que no se busque dilatar la discusión, que no busquen... Mire, hoy día supe que el presidente de la Cámara recibió una carta que algunos querían que pasara por 10 comisiones. ¿Qué es eso sino, Matilde, que un interés de dilatar la tramitación de este proyecto? Entonces, yo disponible a tener todos los diálogos necesarios con aquella parte de la oposición que quiere dialogar, pero con aquella parte que está jugándosela por dilatar este proyecto, yo les pido un poquito más de sentido democrático, porque cuando en un país el 58% de los chilenos se la juega por una hoja de ruta, al menos hay que tener respeto por lo que la inmensa mayoría de los chilenos ha optado y desde ahí construir algo que nos permita alcanzar las mayorías acá en el Congreso. Eso sin duda, diputado, pero también usted ve cómo van variando las percepciones y las prioridades de la ciudadanía. La principal prioridad de la ciudadanía era seguridad y lo quiero llevar a eso. ¿Cómo califica la gestión de seguridad de estas primeras 4 o 5 semanas que lleva el gobierno? Hoy día fue muy crítica la ministra de Seguridad porque no asistió a una reunión en el Senado. Mire, yo respecto de la inasistencia de la ministra del Senado desconozco cuáles han sido las razones. Yo creo que es importante conocer las razones para poder formarse una opinión. Tenía que estar con el Yo lo que presidente sí tengo en una claro... Claro, bueno, ella tendrá que explicar ahí, pero lo que sí me interesa a mí es que lo que Chile necesita es una hoja de ruta compartida en materia de seguridad donde los distintos eslabones del delito, Matilde, sean abordados. Ya, ¿y usted ha visto esa hoja reacción, control, en fin. de ruta? Yo lo que veo es que la ministra, con las veces que he compartido con ella y he podido conversar con ella, es que la está construyendo. No es una cosa fácil. Piense usted que en el gobierno pero no anterior, era la prioridad ministra del Toá, gobierno. o sea, es la prioridad del gobierno, pero lo que uno aspira del gobierno precisamente es que construya una hoja de ruta bien hecha. Mire, a la ministra Toá esto se lo pedimos infinitas veces y nunca fue capaz de dar con una hoja de ruta clara donde nos dijera, mire, esto vamos a hacer en prevención, esto vamos a hacer en control, esto vamos a hacer en condena, en cumplimiento de condena. Entonces, yo lo que espero, y así lo he escuchado por parte de ella, es que ella está construyendo esta hoja de ruta que ojalá podamos los chilenos conocer y a partir de ahí podamos ir haciendo un seguimiento de lo que se puede hacer al respecto. Yo, de verdad, cuando escucho que la delincuencia está a los niveles que está, que todos lo sabemos, acá no hay caminos, intermedios. Lo que hay es ofrecer una hoja de ruta clara y precisa en los distintos eslabones del delito que sea capaz de guiar el actuar del gobierno y ofrecer soluciones concretas en cada uno de los frentes. Ya, pero ¿usted ha escuchado alguna de esas medidas para la ciudadanía? Yo cuando nos reunimos como bancada con la ministra Steiner, antes de que ella asumiera, ella nos presentó un diagnóstico que a mí me dejó muy contento porque daba cuenta de alguien que había estado metida en el corazón del delito. Una vez asumida, ella se ha visto enfrentada a la dificultad de tener que comandar todo lo que significa el ecosistema vinculado al combate del delito. Y lo que ella nos ha planteado es que está trabajando intensamente para ofrecerle al país una hoja de ruta que permita dar claridad hacia dónde vamos a caminar. Y yo lo que aspiro, y lo he conversado con algunos colegas aquí de oposición, es que de la misma manera que nosotros contribuimos con el gobierno anterior en sacar adelante la agenda de seguridad, ojalá la izquierda chilena tenga el mismo sentido de Estado para sacar adelante la agenda de seguridad. Porque la agenda de seguridad, Matilde, no es una agenda ni de izquierda ni de derecha. La agenda de seguridad es una agenda común. No podemos seguir ayudando a quien no quiere ayudarse. No, noté al senador Carter un poco molesto por una situación puntual, pero yo no tengo duda que el senador Carter va a ser parte de aquellos que van a enriquecer la propuesta de seguridad por su experiencia municipal. Y mire, aquí tengo algunos colegas de centro izquierda, por ejemplo el diputado Raúl Leiva, que en su minuto fue muy crítico. Yo también lo veo con ganas de contribuir a que esto avance. Yo espero que en materia de seguridad entendamos que cada día que nos demoramos en peleas infructuosas, el que gana es el Tren de Aragua. Por lo tanto, ese es nuestro adversario. No es la pelea política mezquina, es el Tren de Aragua al que tenemos que enfrentar. Bien, diputado Diego Chalper, jefe de bancada de RN, muchísimas gracias y que le vaya bien hoy día ahí en Cerro Castillo, para que nos cuente después. Muchas gracias. Así que, muchas gracias. Que ahí le muy contaré, bien. gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Matilde, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Y nosotros a esta hora seguimos avanzando con los temas. Vamos a revisar porque hoy la Gobernación de la Región Metropolitana y FEDETUR lanzaron la primera política regional de turismo sostenible y vamos a revisar cómo fue esa presentación, todos los detalles con Sebastián Riz. Hola, Sebastián.
Buenas tardes, Mati. Claro, una iniciativa inédita que está llevando a cabo la Gobernación Metropolitana en conjunto con la Federación de Turismo y otras entidades privadas que busca fomentar justamente el turismo en la región metropolitana. Se trata de la primera política de turismo regional en nuestro país y que se va a llevar a cabo aquí en nuestra capital y que cuenta con una inversión de 123 millones de pesos. En concreto, Mati, se basa en 3 ejes principales para fomentar el turismo en nuestra capital. El primero de ellos es transformar la región metropolitana en la capital del vino en Latinoamérica y fomentar el turismo en las montañas. Sabemos que en las montañas muchas veces se fomenta el turismo, pero principalmente en invierno. La idea es transportar estos turistas también a la zona estival y también fomentar la descentralización de los puntos turísticos, ya que también sabemos que muchas veces estos puntos se centran en el centro de nuestra capital. La idea es llevar y dar a conocer los distintos puntos que también tenemos en nuestra región metropolitana, como podría ser el Templo Bajayo o el pueblito de Las Vizcachas. El segundo eje en donde se basa esta nueva iniciativa se trata de albergar grandes eventos. ¿Qué es lo que está tratando de buscar el GORE metropolitano? Es ser una capital que alberga grandes eventos, como podría ser la FIDAE, los Juegos Panamericanos, y que eso fomente también el turismo internacional. Y por último, un turismo sostenible y seguro. Sabemos que la percepción de inseguridad de nuestra ciudadanía es alta. Lo que está tratando de hacer esta nueva iniciativa, este nuevo proyecto, es demostrar lo contrario, mostrar el lado bonito, por así decirlo, de nuestra capital y también fomentar el empleo seguro. Pasemos a escuchar justamente lo que se refería esta mañana el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y también desde FEDETUR. Hemos hecho una política regional participativa con el mundo privado, con el mundo público, con los municipios y con todos los actores del ecosistema del turismo. Y hemos terminado definiendo 3 grandes misiones, que Santiago sea capital del vino y la montaña, que sea la capital de grandes eventos y también de negocios, y en tercer lugar que sea capital con un turismo sustentable, seguro y de calidad. Eso es lo que queremos para Santiago, para eso vamos a trabajar junto con el sector privado, como Gobierno de Santiago y los consejeros regionales. Creemos que el turismo es una fuente de empleo sustentable y que resguarda el patrimonio natural y también cultural de nuestro país y de nuestra ciudad. Actualmente el turismo genera 700.000 empleos a lo largo de todo nuestro país y creemos que esta política regional de turismo puede marcar un punto de inflexión en lo que suceda de aquí en adelante con la ciudad de Santiago. Nosotros le hicimos saber al presidente Kast que si trabajamos de manera adecuada con una hoja de ruta clara lo que es el sector turismo, en estos próximos 4 años la industria podría generar al menos 150.000 nuevos empleos. Claro, una creación de empleos de más de 150.000 empleos es lo que busca esta iniciativa. Ahí escuchábamos que son más o menos 700.000 los empleos formales que genera el turismo en nuestro país, alrededor de todo nuestro país, y se espera que con esta nueva iniciativa se creen más de 150.000 en la región metropolitana. En concreto, en el 2024 ingresaron más de 5 millones de turistas a nuestro país, pero solamente el 44% de esos se quedaron en la región metropolitana. Este es otro de los problemas del diagnóstico que realizaron desde el GORE metropolitano, desde entidades privadas, desde la Universidad San Sebastián también, es que los turistas que llegan a nuestro país por lo general solo pasan por la región metropolitana y van a su otro destino, otra región, podría ser las Torres del Paine, la Isla de Pascua o el norte de nuestro país. Esta iniciativa lo que busca es justamente lo contrario, que también conozcan nuestra capital, que conozcan nuestros barrios típicos, el barrio Italia, el Cerro San Cristóbal, Santa Lucía, etcétera. Todo esto en búsqueda de fomentar el turismo en nuestra región metropolitana. Pasemos a escuchar también otro de los puntos emblemáticos en nuestro país. Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con parte del equipo del Cementerio General que estaban bastante contentos con esta iniciativa que busca fomentar el turismo y nos contaban lo que ellos entregan, el tour guiado de día y de noche. Pasemos a escucharlo. Son rutas patrimoniales que contamos la historia de personajes de la historia, Violeta Parra, también María Luisa Bombal. Se encuentra también otros personajes, tanto del siglo XIX, siglo XX, artes y letras. Y eso está para toda la enseñanza básica, enseñanza media, universidades, junta de vecinos, todo grupo que quiera estar en una ruta que tenga que ver con la historia, están invitadísimos, que son de martes a viernes. Y también se diferencia con la noche, que la noche es turismo teatro.
y en la noche se cuentan cuentos urbanos, leyendas, que están inversas en el cementerio y se visitan y son los mismos actores que van contando esa historia y narrando y teatralizándola, como La Llorona, como quizás La Novia, que son cuentos que están en el cementerio, historias, leyendas. Entonces es un recorrido muy entretenido, una experiencia que se vive. Claro, Mati, importante destacar que este tour que están realizando en la noche es solamente para mayores de 12 años por los temas que tratan, ¿no es cierto? Pero es solamente uno de los puntos importantes de nuestra capital. También hay muchos otros que podrían disfrutar desde todas las edades. Te cuento ya por último y para resumir, son 123 millones de pesos la inversión que está llevando a cabo el Gore Metropolitano para poder llevar a cabo esta iniciativa, un proyecto que comenzó en 2025 y que se espera dure 10 años hasta el 2035. Comenzó con un diagnóstico, con una encuesta a distintas entidades que forman parte del turismo nacional, como los hoteles, el transporte, empresas de turismo, etcétera. Todo esto para fomentar justamente la visita de viajeros internacionales y también de nuestro propio país a la región metropolitana. Y por último te cuento que también se va a crear una plataforma, de hecho ya está en el Gore Metropolitano, en la página, mejor dicho, de la Gobernación Metropolitana, esta nueva plataforma que va a entregar todos los puntos turísticos de nuestra capital y también todas las actividades que se realizan diariamente en la región metropolitana. Perfecto, muchísimas gracias Sebastián por esta nueva guía que nos das a conocer y que también es un tremendo estímulo para los santiaguinos que no conocemos muchas veces nuestra propia capital. Que estés muy bien. Y vamos a cambiar de tema, nos vamos de inmediato con Felipe Hernández, porque durante las últimas horas una persona murió atropellada cuando intentaba arrancar de una encerrona. Cuéntanos, Felipe, muy buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Vamos a ir detallando un poco esta situación ocurrida durante la noche en el que este hecho ocurrió en la comuna de Maipú, en el sector de Avenida Las Torres. Fue justamente cuando dos personas iban a bordo de un vehículo, el conductor y su copiloto, ambos aparentemente se conocían y llegan hasta la casa de una de las personas, del acompañante en este caso, que iba a bordo de este vehículo. Cuando esta persona se baja del automóvil para ir hasta el maletero, abre el maletero, comienza a sacar alguna de las pertenencias que él mantenía justamente en este lugar del vehículo. Bueno, por un costado del automóvil, aparece otro automóvil. Es un automóvil de color gris en el cual descienden sujetos. El punto es que por otro sector de este automóvil que se mantenía estacionado, bueno, llega una motocicleta y entre todos ellos, bueno, comienzan a realizar un intento de encerrona. Con disparos al aire incluso trataron de concretar ese delito. Sin embargo, el conductor del vehículo que iba a ser víctima de esta encerrona, bueno, tomó la decisión de poner marcha atrás y lamentablemente termina atropellando a esta persona que se mantenía entonces en la parte posterior del automóvil. Lamentablemente entonces se produce este hecho fatal y ahí es donde se inicia todo este proceso investigativo, no solamente por la persona fallecida en este atropello, sino por tratar de dar alcance a estos sujetos que aparentemente habrían estado realizando más de un delito, considerando un hecho relevante, y es que la moto que estos sujetos, o que al menos dos de los sujetos, porque iban dos sujetos a bordo de esta motocicleta, bueno, tenía encargo por robo, y era un robo reciente del último fin de semana. Por lo tanto, podría perfectamente haber sido un grupo que habría estado realizando más de algún delito en este aspecto. Así que son varios los elementos que están investigando por parte de la Fiscalía, también por parte de los equipos de carabineros que están a cargo de esta indagatoria. Revisemos justamente en primer lugar las palabras que entregó el Ministerio Público a propósito de esta situación lamentable que ocurre en la comuna de Maipú durante la madrugada. Se trataría de una encerrona de que fue víctima un conductor de un vehículo desde donde el cual también baja la víctima fatal.
quien posteriormente a bajarse del vehículo procede a abrir la maletera trasera del mismo vehículo, momentos en los cuales se aprecia, digamos, la presencia de un segundo vehículo de color gris, desde el cual bajan al menos un par de sujetos quienes habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual, producto del miedo y del temor que produce dicha situación, realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que finalmente resulta fallecida, para posteriormente esta persona huir del lugar. En un comienzo se había señalado que el conductor de este automóvil pertenecería o trabajaría como conductor de aplicación de transporte de pasajeros. Sin embargo, esta teoría o esta situación habría sido, por un lado, descartada. ¿Tendrían algún tipo de familiaridad o al menos algún tipo de conocimiento entre hoy lamentablemente la víctima fatal y el conductor de este vehículo que decide poner marcha atrás para tratar de huir de esta encerrona de la cual podría haber sido víctima? Es un elemento también que fue considerado dentro de la investigación y que ustedes lo escuchaban también ahí en la voz del fiscal a cargo de la indagatoria. Todavía se mantienen trabajando justamente para, bueno, buscar a los sujetos que habrían estado participando de estos delitos o de este intento de delito en contra de este conductor. Si la pregunta viene ahora respecto de dónde está el conductor, porque él finalmente termina huyendo del lugar, bueno, él se entrega a Carabineros, él va hasta una unidad policial, entrega su declaración y se está a la espera entonces de lo que decida el Ministerio Público sobre el futuro judicial de esta persona que lamentablemente por esa decisión de tratar de evitar ser víctima de esta encerrona termina atropellando entonces a la otra persona que lo acompañaba en el viaje. Cambiemos de tema. Vamos a hablar de un hecho que, para ser más concreto y sincero, ayer a esta misma hora se estaban produciendo algunos incidentes. Esto al interior del Liceo José Victorino Lastarria en la comuna de Providencia, con algunos intentos de fabricar bombas Molotov. Bueno, aparentemente un grupo de estudiantes, uno de ellos al menos vestido con overol blanco y encapuchado, habría estado manipulando una especie de martillo para romper ciertas puertas. Al menos así ha sido entregada la información preliminar respecto de esta investigación. Es finalmente detenido, es un adolescente de 15 años, es detenido también con otro de 13 años. Sin embargo, los dos son llevados hasta la 19 Comisaría de Carabineros de Providencia, que queda a un par de metros tan solo de el Liceo José Victorino Lastarria. Sin embargo, el menor de 13 años fue entregado a sus padres y el de 15 quedó a la espera de lo que resuelva entonces el Ministerio Público. Eso hasta ayer. Hoy se realizó justamente la audiencia de control de detención y formalización de cargos. Los voy a dejar a la espera respecto de el desenlace de esa audiencia. ¿Por qué? Porque horas antes del inicio de la audiencia, que se dio en horas de la tarde del día de hoy, a eso de las 4 de la tarde comenzó el bloque PM en el Centro de Justicia. Bueno, habló el alcalde Jaime Belolio, el jefe comunal de Providencia, y quiero invitarlos a que pongan muchísima atención a las palabras que entregó justamente el jefe comunal. ¿Por qué? Porque entrega un antecedente que puede ser incluso hasta grave y también que pueda dar inicio a una investigación incluso un poco más amplia, más allá de los hechos delictuales que ocurrieron en la jornada del día de ayer en la comuna de Providencia, al interior del Liceo Lastarria. Pongan atención a las palabras del alcalde Jaime Belolio y a la vuelta seguimos comentando. Nosotros ya tomamos las medidas que nos entrega la ley a través de Aula Segura, se va a iniciar el procedimiento de expulsión, ellos van a ser formalizados, el que tiene 15 años, digamos, el que tiene 13 años no puede porque obviamente es inimputable. Y algo que sí, nosotros estamos convencidos de que hay adultos que participan en esto. Esperamos que las investigaciones de ambos casos nos puedan mostrar estos hechos. Y una de las cosas que dijo uno de los muchachos que el día de ayer fue retenido y que finalmente fue tomado detenido por Carabineros, es que alguien le había pagado por hacer esto. Nosotros estamos convencidos de que acá hay adultos
que están ocupando a estudiantes y a jóvenes para destruir la educación pública de alta calidad, y en Providencia no los vamos a dejar. Ese antecedente entonces es el que al menos lo que señaló el Ministerio Público es que no se manejaba dentro de los primeros antecedentes que pudieron ir recopilando. Hoy, como les había dejado adelantado, se realizó la audiencia de control de detención y de formalización de cargos. No se acreditó finalmente que el adolescente de 15 años que hoy pasó a esta audiencia, que enfrentó al juzgado de garantía, habría estado utilizando o manipulando estos elementos incendiarios para fabricar elementos o artefactos incendiarios. No se pudo acreditar eso, por ende no tuvo ninguna sanción, no quedó con multa, no quedó con ningún tipo de internación, absolutamente nada. Simplemente salió por uno de los accesos del centro de justicia acompañado de su padre. Revisemos lo que señalaron desde el Ministerio Público tras la audiencia de formalización de cargos. Él fue detenido por portar elementos que sirven para elaborar bombas de tipo incendiarias Molotov y además por causar daños en unas puertas del colegio. Y fue formalizado por esos dos delitos, por el delito de la ley de armas en relación al portar estos elementos para elaborar bombas incendiarias y además por los daños. No, el juez no dio por acreditado que el porte de estos elementos, que básicamente eran botellas y elementos como benzina, sean constitutivos del delito que establece la ley de armas de portar estos elementos para la fabricación. Y como él no dio por acreditado el delito, no decretó medidas cautelares al respecto. No, sí, quedó en libertad. Tampoco la sanción que está asociada a este delito posibilitaba para pedir alguna otra medida cautelar más gravosa, pero el magistrado no decretó ninguna medida cautelar. Claro, porque los elementos que fueron encontrados al interior de un baño. Él no los mantenía en su poder. Sí tenía una especie de martillo, lo que habría utilizado para romper algunos elementos de infraestructura del mismo Liceo Lastarria. Por otro lado, se mantiene entonces a la espera de lo que vaya a resolver el proceso de aula segura, Mati, para buscar, entre otras cosas, la expulsión de este adolescente de 15 años que fue formalizado en la jornada del día de hoy, sin ser sancionado por los delitos por los cuales buscaba entonces el Ministerio Público imputarle algún cargo. Muchísimas gracias, Felipe. Completísimo informe a esta hora de la tarde. Que estés muy bien. Chao, Felipe. Igualmente. Chao, chao. 7 de la tarde con 13 minutos. Vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos. Nos vamos. Gracias, Alicia. Esperamos mejores noticias el día de mañana. Esperamos saber quién va a acompañar a Keiko Fujimori al triunfo. Gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía y hasta mañana.